abre la sesión. El acta de la sesión constituida se da por aprobada. El acta de la sesión primera queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido una solicitud de audiencia a través del sistema de ley de lobby del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile con objeto de exponer la posición del Colegio de Ingenieros en la Araucanía en materia de institucionalidad forestal, de políticas públicas del Estado, de fomento al uso del bosque nativo en compras públicas y el estado del proyecto de servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Eso es todo sobre la cuenta. Sí, no sé qué tiene que ver con la comisión investigadora esto, pero en fin. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Muy bien. Esto que sigan concursando, ¿no? Muy bien, la sesión tiene por objeto abocarse al conocimiento de su mandato. Hoy asisten el vicepresidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales del Bosque Nativo, don Sergio Donoso, y el profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, don Álvaro Promis. ¿Estamos? Muy bien. Le ofrezco la palabra, no sé cuál de los dos quiere intervenir primero. Bueno. Tenemos una... Si tiene una presentación. Sí, tenemos una presentación que la vamos a compartir, sí, la vamos a presentar inmediatamente. Adelante, por favor. La posibilidad de bajar las luces, por lo menos los que están en la pantalla. Yo creo que es suficiente. Bueno, entendemos el tenor de la comisión investigadora. Agradecemos la invitación extendida y venimos en representación de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo. Ya la presentación fue hecha y lo que vamos a presentar va a estar dividido en dos secciones. Mucho gusto, diputada. Va a partir mi colega, el doctor Álvaro Promis, y después voy a continuar yo, sí que dejo al doctor Álvaro Promis. Así que, ahí. Bien, buenos días. Ahí está. Como para poder comenzar esta sesión, desde la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, vemos importante poder relevar nuevamente las funciones que los bosques presentan, para ponerlos dentro del contexto de la discusión que vamos a realizar. Siempre es necesario resaltar que los bosques presentan tres grandes, o se pueden agrupar en tres grandes funciones. Una de ellas es la función de protección. Los bosques poseen funciones, por ejemplo, de estabilizar el medio ambiente natural, los procesos de circulación del agua, los procesos de precipitación, de temperatura, del clima en general o el microclima local, previenen de procesos de erosión del suelo, pueden apoyar y apoyan acciones de secuestro de carbono atmosférico. Los bosques entregan hábitat para sostener la biodiversidad, al mismo tiempo mejoran las condiciones o pueden llegar a mejorar las condiciones de producción agrícola, en el sentido de que pueden posibilitar procesos de polinización, generar agua de calidad y protección del suelo contra la erosión, condiciones que son necesarias de poder mantenerse para una mantención de los procesos productivos agrícolas en las zonas bajas dentro de lo que serían los valles o los sectores de valles. Las funciones de producción que también poseen los bosques están asociadas a la producción de fibra y de madera, muy conocidas por parte de ellos, y también pueden proveer otros frutos, hojas, hierbas y otros productos alimenticios o textiles o utilizados por las empresas farmacéuticas. Por otro lado, la función social, tan importante que proveen un ambiente favorable para la salud, para la recreación de la sociedad, influyen en el mercado laboral entregando puestos laborales y promueven la conciencia ambiental, influyendo además en aspectos culturales de la sociedad. En sí mismos, los bosques generan o producen una gran cantidad de funciones que pueden ser vertidos después en bienes y servicios que la comunidad puede llegar a proveerse de ellos.
Desde un punto de vista normativo, creemos importante tener en consideración el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, en el sentido en que la Constitución asegura a todas las personas, en su numeral octavo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza, aspectos donde se encuentran relativamente asociados los ecosistemas naturales de los bosques nativos. En ese sentido, la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Es por ello, entonces, desde este punto de vista en que la ley podrá establecer restricciones, es que nos vamos y nos remitimos a la ley de bosque nativo. La ley 20.283, promulgada en el año 2008, hace unos 10 años atrás, que habla sobre recuperación del bosque nativo y su fomento forestal. Una ley específica. En este caso, el artículo 1, que es necesario poder considerar, habla de que el objetivo de esta ley, y es el menester de esta ley, proteger, recuperar y mejorar los bosques nativos con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental. No tiene como objetivo sustituir bosque nativo, tiene como objetivo proteger, recuperar y mejorar. Es el ánimo que la ley, o que desde la ley emana. En su artículo segundo, numeral 3, el bosque nativo, que es lo que la ley tiene en sí como objeto, es el bosque formado por las especies autóctonas, provenientes de regeneración natural, provenientes de plantación bajo dosel con las mismas especies que existían anteriormente en el área de distribución original, y que en forma accidental pueden presentar en ellas especies exóticas distribuidas al azar, especies que no son autóctonas. Y en su numeral 13avo habla cuáles son las especies nativas o autóctonas, las que forman parte de lo que es el bosque nativo. Y esas especies nativas autóctonas son aquellas especies arbóreas, arbustivas, originarias del país, que han sido reconocidas oficialmente como tal por un decreto supremo, en este caso el decreto número 68, que aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas. Entonces, en este caso, el bosque nativo está formado por las especies autóctonas emanadas dentro de un decreto, o sea, tienen un cuerpo legal que la está sustentando, y este bosque nativo es el objeto de protección, recuperación y mejoramiento que la ley 20.283 establece. Entonces hay que protegerlo, recuperarlo o mejorarlo. En su numeral 18º habla la ley en su artículo 2 sobre los planes de manejo. Y los planes de manejo son aquel documento que planifica la gestión de este patrimonio ecológico o aprovechamiento sustentable de los bosques nativos. En este caso, en el numeral 18º, habla sobre cuáles son los planes de manejo a grandes escalas, que son los planes de manejo de preservación y los planes de manejo de uso forestal o plan de manejo forestal. El primero tiene como objeto fundamental resguardar la diversidad biológica, asegurando la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies. Y el segundo, el plan de manejo forestal, habla sobre el aprovechamiento del bosque nativo para la obtención de bienes madereros y no madereros, considerando la multifuncionalidad de servicios o de objetos que uno puede obtener del bosque y manteniendo su diversidad biológica. En ambos casos, hablando sobre el ánimo de la ley, o mantengo el ánimo de la ley, que es mejorar, proteger y recuperar el bosque nativo. En el artículo 5 señala con claridad la ley que cualquier acción de corta de bosque nativo, cualquier tipo, señala con claridad una norma general que somete los preceptos de la ley a la acción de corta de cualquier bosque nativo. Y en este caso habla que toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo de terreno en el que éste se encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la corporación, en este caso por la CONAF. Y deberá cumplir además con lo prescrito en la ley 700, con el cuerpo del decreto de ley 701 del año 1974. Entonces, habla la ley en sí misma, indica que cualquier acción de corta de terreno debe ser realizada a partir de la presentación de un plan de manejo aprobado por la CONAF. Y la ley en todo su articulado establece que existen
estos dos grandes tipos de planes de manejo, plan de manejo forestal y plan de manejo de preservación, y en sí mismo establece la existencia de tres en forma explícita, que son el plan de manejo forestal, el plan de manejo de preservación, el plan de manejo concebido para criterios de ordenación forestal, pero dentro de un contexto de ordenación de la utilización del bosque en el tiempo y en el espacio. Y en forma tácita también nos deja expresada la posibilidad de ejecutar planes de manejo sobre bosques nativos para ejecutar obras civiles, en su artículo 21. En resumen, como para hacer un resumen, los objetivos en esa tabla se aparecen los objetivos de los planes de manejo. Objetivo primero, un aprovechamiento sustentable de recursos forestales y la planificación y gestión del patrimonio ecológico. El tipo de plan de manejo, en la segunda columna, existe el plan de manejo forestal y el plan de manejo forestal bajo criterio de ordenación. Situación o los articulados donde aparecen ellos dentro de la ley, artículo segundo, séptimo y el artículo 23. En la primera columna, nuevamente, en el segundo literal, aparece que otro objetivo de plan de manejo es la autorización de corta en bosques con especies en categoría de amenaza, siempre que no amenacen la continuidad de la especie y su hábitat. El tipo de plan de manejo que está asociado a ese tipo de corta son los planes de manejo de preservación y aplicable al artículo 19 dentro de la ley. Y un último tipo de plan de manejo es para ejecutar obras civiles, que están dados dentro de los tipos de plan de manejo de corta y reforestación de bosque nativo para ejecutar obras civiles, que son aplicables al artículo 21 de la ley, 20.283. En ningún caso, a lo largo del articulado, aparece una excepción sobre planes de manejo sobre bosques nativos para desarrollar actividades de recuperación de terrenos con fines agrícolas. La transformación de estos terrenos con fines agrícolas deberían transformar el bosque nativo a otro tipo de uso, que es un uso agrícola, y que por tal hecho el bosque nativo pierde sus funciones y no se coincide con el numeral octavo del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, en el sentido de que se pierde aspectos de la tutelación de la preservación de la naturaleza también, y se pierden efectos sobre la tutelación de mantener el medio ambiente libre de contaminación. Y se pierde la capacidad de poder poseer bosques nativos, que la ley en sí mismo está condicionada a sustentar a través de su mejoramiento, protección y recuperación. Hasta aquí dejo mi parte de mi presentación. Continuará Sergio Donoso. Gracias. Bueno, en este escenario uno se plantea la pregunta: planes de manejo corte bosque nativo para recuperar terrenos con fines agrícolas. Desde la pregunta que uno se podría plantear si es un permiso inexistente en la normativa forestal chilena. O sea, que efectivamente se está desarrollando algo que normativamente no existe. Y vamos a entregar el conjunto de argumentaciones al respecto y lo vamos a corroborar nuestra posición con dictámenes de tribunales que aseveran la misma línea. Bueno, ¿cuál sería la base legal sobre la cual la administración, en este caso del Servicio Forestal, en este caso la CONAF, instruye a las direcciones regionales de CONAF que existe un permiso llamado Plan de Manejo de Corte Bosque Nativo con fines agrícolas, que permitiría sustituir bosque nativo por cultivo agrícola? Desde nuestra perspectiva, CONAF lo hace sobre una interpretación errónea de la Ley 20.283 y del Decreto Ley 701 y los reglamentos asociados, y además ignora la Ley 19.300, que regula las bases del medio ambiente, que dispone resguardo y protección del agua, el suelo y de la biodiversidad. En efecto, el artículo 20 de la Ley 20.283 dice que las intervenciones excepcionales
están explicitadas en los artículos 7º, 17º y 19º de la misma ley, y que el reglamento determinará la forma en que se autorizan esas excepciones. En ninguno de los artículos anteriores figura ni la más remota idea de intervención excepcional para sustituir bosque nativo e instalar algún tipo de cultivo. El cuerpo legal está aquí, o sea, es de conocimiento público. En la oración del artículo 5º de la ley 20.283 dice: deberá cumplir además con lo prescrito en la ley número 701 de 1974. Esta es la parte de abajo y uno del texto, y uno podría pensar que a partir de eso se infiere una potencialidad de excepcionalidad. Sin embargo, esta no es una norma que permita o autorice la sustitución de bosque nativo, bajo ninguna circunstancia, sino por el contrario. Es una imposición legal supletoria que persigue la mejor protección y reposición del bosque nativo, concordado con el objetivo general de la ley, que muy bien lo ha repetido varias veces mi colega, y que es la protección, recuperación y mejoramiento del bosque nativo. No es algo que pueda ir en contradicción con la ley. Resulta en un despropósito mayor interpretar a favor de la sustitución cuando el propio Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo, en el Decreto Supremo 93 del 2009, dice que ha arreglado en su artículo 3º que la corta o explotación de bosque nativo obligará a reforestar o regenerar una superficie al menos igual de lo cortado o explotado, según las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado de conformidad a la ley del Decreto Ley 701 de 1974. En ese reglamento, en su artículo 32, se establece la norma general que regula la obligatoriedad de reforestar los bosques cortados. Y en el artículo 33 se establece 2 excepciones a esta obligatoriedad. Y las excepciones serían de la siguiente naturaleza: que se debe realizar la reforestación en un lugar distinto al que se cortó y para el cual se establecen condiciones muy precisas para las cuales se deben cumplir, y está orientado preferentemente a obras civiles, esa excepción. Y la segunda excepción dice sustituir la obligación de reforestar el bosque por la recuperación para fines agrícolas del terreno explotado, siempre que el cambio de uso no sea en detrimento del suelo. Entre paréntesis, daño, menoscabo o pérdida. O sea, se entiende cuál es el sentido de la ley original a la cual hace mención en el articulado de la ley 20.283. Esta última excepción es inaplicable para sustituir bosque nativo, porque colisiona directamente con el objetivo de la ley 20.283, la protección y recuperación y mejoramiento del bosque nativo. Entonces, utilizar esa artimaña para entender que a través de la ley 20.283 efectivamente existiría un espacio legal para la sustitución de bosque nativo por fines agrícolas es una sobreinterpretación, por no decir una mala interpretación de la ley. Más elementos a juicio. Colisiona además con el título 2 de la Ley de Normas de Protección Ambiental para los Bosques Nativos, que establece: la corta de bosque nativo deberá ser realizada de acuerdo a las normas que se establecen en este título, con el objetivo de resguardar calidad de agua, evitar el deterioro de los suelos y la conservación de la biodiversidad, que podemos entender fácilmente que frente a la sustitución y la simplificación del ecosistema a un cultivo agrícola no se está cumpliendo. Entonces, no tiene sentido que un plan de manejo autorice la sustitución de bosque nativo para instalar
un cultivo agrícola porque claramente va a empeorar la calidad del agua, va a causar un detrimento y un deterioro de las condiciones del suelo y adicionalmente reduce significativamente la biodiversidad natural que tiene un bosque nativo. Más elementos para el análisis. La ley 20.283 como ley especial que regula el bosque nativo tiene preeminencia legal sobre el decreto ley 701 de 1974, aplicándose este último de forma supletoria. Solo lo que no contradiga o colisione con la ley que establece, porque es específica asociada al bosque nativo. Adicionalmente, la ley 20.283 en ninguno de sus articulados regula explícitamente la intervención excepcional y establece un permiso excepcional para sustituir bosque nativo para fines agrícolas. Por lo tanto, para no seguir abundando, efectivamente aquí hay un serio problema respecto a la ejecución de este permiso. Bueno, pero la pregunta que uno podría decir, como aquí hay muchos legisladores y saben que las leyes pueden ser interpretadas, si es que la interpretación que estamos haciendo es antojadiza. Bueno, los fallos judiciales donde se ha litigado respecto al uso de este instrumento, efectivamente están avalando esta interpretación. Juzgado de Letra de La Calera, o sea, de aquí de la zona, establece, la presentación la voy a dejar en su título 34, establece en la parte final, dice, por lo tanto, de acuerdo al concepto legal antedicho, el plan de manejo de autos era un plan de manejo para sustitución de bosque nativo para establecer un cultivo agrícola. Al referirse a la corte de bosque nativo con el objeto de introducir plantaciones agrícolas, específicamente palto, no está comprendido en dicha definición. La definición que está arriba es la definición del artículo 2 de la ley 20.283. O sea, el juez está diciendo, aquí hay una mala aplicación de la ley. En el título, además, 38º, que es otro de los puntos que entiendo que va a tocar esta comisión, que se plantea que al obtener un certificado del Servicio de Impuestos Internos por el cambio del uso del suelo, el tribunal dice explícitamente que al Servicio de Impuestos Internos, el que haya emitido un certificado para aprobar este plan de manejo, no obliga en nada a la CONAF, teniendo en cuenta que el análisis efectuado por el servicio es distinto al análisis que hace la Corporación Nacional Forestal. En este sentido, lo concreto es el Servicio de Impuestos Internos vela por recaudar tributos. No está en sus prerrogativas ni en sus capacidades verificar las capacidades de uso del suelo y si es que efectivamente eso aplica o no aplica. Por lo tanto, su decisión no puede ser vinculante con las decisiones que toma la CONAF y menos la obliga. En ese sentido, ¿qué es lo que solicitamos como agrupación de ingenieros forestales? Que CONAF, sobre la base de esta única y posible interpretación fundada de la normativa forestal, proscriba y retire institucionalmente la aplicación de un permiso inexistente, es decir, el plan de manejo de corte de bosque nativo para fines agrícolas. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Qué? ¿Sí? ¿Está proponiendo el diputado Toá poder? ¿Sí? ¿Prefiere? Se va a ir el tiempo y venir a las 9 de la mañana al Paraíso. Por respeto al profesor, ¿sería posible, sí, poder escucharlo? Anotemos nosotros las preguntas, porque yo tengo muchas preguntas, ¿ah? Muchas preguntas. Sí, yo lo sé, pero por respeto además al profesor, ¿sí? ¿Qué? Escuchemos al profesor primero, ¿les parece? Por favor. ¿Dónde está él? Aquí. Ya. Entonces, ingenieros forestales, miembro del grupo senior, don Guillermo Álvarez Araya, don Mario Galvez y don Germán Urra. ¿Don Germán Urra? ¿Sí? Le cedemos la palabra. Gracias. Mire,
Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Este grupo de seniors se organizó durante el año 2018 recién. ¿Ah? Es un grupo de antiguos camaradas que estamos preocupados precisamente por todas estas cosas que están pasando, tanto en el sector público como en el privado. Y hemos estado haciendo, por así decir, algunos artículos, documentos que estamos entregándole a nuestros miembros para ir poniendo en la mente de ellos cuál es nuestra opinión sobre lo que está ocurriendo con la ley de bosque nativo, con el fomento forestal, con los incendios, con todas estas cosas. Yo recibí esta invitación hace unos días y la verdad es que yo no tengo una presentación, no tengo por así decir, un discurso muy amplio sobre estas cosas. Yo siempre he sido un hombre más bien de trabajo, de terreno. Pero tengo una experiencia con este asunto del cambio de uso de suelo, una experiencia práctica, en que un agricultor me pidió a mí hacer este ejercicio de hacer el cambio de uso de suelo. Yo deambulé algunos días buscando qué institución era la que estaba facultada para hacer este cambio de uso de suelo. Después de pasar por el SAC, por la CONAF, por el INDAP, llegué finalmente al Servicio de Impuestos Internos, que es la institución que realmente hace este trabajo. Y ella es la única que está facultada para hacer esta gestión. Me recibieron muy bien y me acompañaron después con sus equipos técnicos. Ellos tienen agrónomos, tienen todo un equipo técnico que hacen el análisis si corresponde o no corresponde hacer el uso de suelo, el cambio de uso de suelo. Después de un tiempo prudente, 15 a 20 días, eso procedió, fue aprobado el cambio de uso de suelo, donde era un suelo que había sido ocupado agrícolamente 30 años antes y se había vuelto de nuevo el bosque esclerófilo había vuelto y habían algunas o varias especies que estaban ahí en el suelo. A lo cual CONAF, cuando se le presentó el plan de manejo, CONAF aprobó la limpia del terreno para hacer el cultivo agrícola, que era manzano en ese momento, y le exigió al propietario reforestar eso en otro lugar en la misma provincia. Ahora, en este asunto, alguna gente piensa que el bosque nativo, compuesto por una densidad muy baja de especies esclerófilas, podría haber sido objeto de lo que señalan los colegas, que digamos no podía haberse cortado por todo lo que el discurso que han dicho ellos. Y siempre nos vamos a encontrar con más o menos el mismo cuadro. Pero yo digo, si un dueño de predio tiene el cambio de uso de suelo a su favor y quiere usar ese suelo como cultivo agrícola, la CONAF, ¿con qué argumento se puede oponer a que ese agricultor haga uso de su suelo como él estima conveniente? Entonces, resulta que nosotros los forestales tenemos un lente con el que miramos todas las cosas, pero ese lente yo lo perdí hace un tiempo atrás. Y yo miro más las cosas con un lente de ciudadano, de común y corriente, qué sé yo, que no solamente considera mi punto de vista para analizar las cosas, sino que también veo el punto de vista general. Entonces, nos vamos a encontrar con muchas situaciones de este tipo. Yo creo que va a seguir esto de que va a haber mucha gente que va a pedir cambio de uso de suelo para usar el suelo en funciones agrícolas. Esto va a seguir. Y yo creo que esto es una cosa que oponerse a que haya un desarrollo, porque eso es, en realidad, yo veo que cuando hay inversión, cuando hay, por así decir, un uso del suelo en funciones agrícolas, a nosotros nos criticaron muchas veces que habíamos plantado terrenos agrícolas, muchas veces nos criticaron en los años 80, y ahora a la inversa, cuando hay una posibilidad de que se incremente el área agrícola del país, ¿por qué no oponemos? ¿Por qué no nos ponemos tan nerviosos con eso? Cuando se están cumpliendo todas las normas, digamos, que señala el Servicio de Impuestos Internos.
Son ellos los llamados a calificar los terrenos. El Servicio de Impuesto Interno viene haciendo esto hace más de 50 años. Nosotros cuando empezamos a trabajar ya teníamos todo un país con las calificaciones de todos los suelos del país. Y entonces a nosotros nos parece, no sabemos cómo ver este asunto, pero va a haber una eterna pugna aquí entre lo que diga el Servicio Agrícola, el Servicio de Impuesto Interno, que es un servicio estatal, y lo que haga o no haga con la aprobación o rechazo de los planes de manejo. Ahora mi pregunta es, ¿por qué la CONAF tiene que rechazar un plan de manejo que está presentado para la corta, ni siquiera es un plan de manejo, para la corta de un bosque que no tiene para el propietario ningún sentido mantenerlo, porque no le produce absolutamente nada, excepto las cosas que señalaban los colegas del medio ambiente, del clima, de todas esas cosas que yo lo hallo muy loable, todo eso, pero póngase en el plan del propietario. ¿Qué gano yo con tener un bosque que no me produce nada, que no me rente, más encima tengo la obligación de cuidarlo? Entonces me recibo toda la carga de tener un bosque, yo prefiero quemarlo o eliminar cosas, como yo he visto eso. Entonces hay que tener en consideración también cuál es la opinión del dueño del predio, porque si ese dueño pidió el cambio de uso de suelo y ese propietario quiere usar su suelo en otra cosa, es decir, por muchas leyes que haya y por muchas cosas que haya, también hay que considerar la voluntad y el derecho que tiene ese propietario de hacer el uso de su patrimonio como mejor estime conveniente. Entonces ahí va a haber una pugna eterna. Y yo creo que esto está en la ley de bosque nativo, que nosotros pensamos que tiene muchas pifias. En el artículo 500 partimos con un problema, porque resulta que para cortar cualquier bosque, en cualquier tipo de terreno, hay que entrar con el plan de manejo o la autorización de CONAF para poder hacer algo. Pero resulta que los terrenos forestales son los de clase quinta, sexta, séptima y octava. Los otros son terrenos agrícolas. Entonces, un agricultor que tiene un terreno que es agrícola y que lo quiere usar con ese propósito, tiene que pedir permiso a la CONAF para cortar por esta norma, por la ley. Entonces, ahí está otro conflicto que va a ser eterno. Bueno, mire, como le digo, mi historia no es tan acercada a los gabinetes, ni a los documentos, ni a las leyes, sino que ha sido más bien de trabajos concretos. Y uno se encuentra concretamente con la gente en terreno. La última cosa que voy a decir, porque es ejemplarizadora. Ese mismo propietario que me pidió el cambio de uso de suelo tenía un bosque nativo de 396 hectáreas y quería aprovecharlo, porque quería hacer algún tipo de producción, qué sé yo. Y resulta que mirando nos encontramos que había una especie, un naranjillo, una especie, digamos, que no se puede tocar. Y por esa razón no se podía hacer nada en todo su predio porque no se podía explotar, no se podía trabajar, sino que solamente eventualmente planes de manejo de prevención, de preservación. Cosa que el tipo dijo, miren, vayan al campo, le mandó a los empleados y corten todas esas porquerías porque no quiero ver, y borren bien los rastros porque no quiero saber nada de esta cuestión. Así de simple. Entonces la ley, en vez de proteger realmente el recurso, está haciendo revés, como muchos recursos. Entonces, esas cosas no van a aparecer, digamos, en lo alto, en las élites forestales donde se discuten los grandes temas, pero en terreno y en la realidad sí pasa. Eso nomás, muchas gracias. Muchas gracias. Es otra visión diferente, pero complementaria. Diputado Mario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, pedirle disculpas a don Germán. Yo no conocía su exposición. Lo único que quería era que pudiéramos actuar rápido sobre esto y después resolver la suya. Fue una cuestión de tiempo. Hemos avanzado hacia el sentido de lo común y es, yo creo, lo que
lo que hace que estemos estudiando en esta comisión exactamente los manejos del suelo. Yo quería preguntarle a los expositores anteriores el decreto 701, que ya se lo pregunté también al ministro Moreno en la discusión sobre el plan de la Araucanía. Es un decreto supremo. Supremo me produce una cuestión muy es bonito, se siente fuerte, pero está hecho en un momento en que no había ninguna posibilidad que nos reuniéramos acá y ha generado todo un asunto que ahora, a la luz de lo que yo conozco, yo también soy un personaje común y corriente, no soy ingeniero, me acerco a las cosas con la lógica más normal, más cotidiana. El decreto ese ha producido un montón de problemas serios en el manejo de los suelos y que están reventando ahora el trabajo en la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, sabemos que hay un problema con el agua, hay problemas serios. Yo quería preguntar sobre ese decreto, si ese decreto en realidad tenía como misión proteger algo o estimular algo, la inversión. ¿Por qué nació? Ustedes lo conocen, yo lo voy a estudiar también, pero... Y después vienen los reglamentos, que también son de una categoría que lo puede hacer el Ejecutivo, ¿cierto? O sea, en el fondo, si hay un gobierno proclive al pensamiento común y corriente que tiene el don Germán Urra, por ejemplo, en realidad va a producir legislación para estimular eso, para que los propietarios no incendien los predios, se salten el manejo del suelo y se produce lo que él dice muy claramente, que lo hemos visto permanentemente a través de esta historia larga desde 1974 con el 701 hasta ahora. Y lo otro, ¿por qué si es tan simple? Yo lo veo simplemente lo del Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos tiene una capacidad exactamente regulada. No entiendo por qué esos permisos los tiene que dar o sea, tiene fuerza el Servicio de Impuestos Internos para hacerlo. Y CONAF, que me parece una cosa que la tenemos que discutir, que está hecho con un sistema, como una corporación, también puede ser proclive a un manejo más laxo con respecto al desarrollo, a un desarrollo que tenemos que discutir. Así que, por favor, si me pudieran contestar eso, gracias. Muy bien, diputado Barros. No sé, ¿algún otro? Gracias, presidenta. Mire, me parece que lo que hemos oído hoy día en la mañana es del mayor interés, ¿no? Porque ambas exposiciones apuntan a la problemática que tenemos en el país respecto al tema que convoca esta comisión. Mi sensación, y me gustaría preguntarles a ambos, mi sensación es que en el año 2019... todo lo que dice en relación con normativas están, y lo vuelvo a reiterar, ya lo dije en la sesión pasada, está absolutamente superada por el tiempo y por todos los aspectos de orden tecnológico. ¿Qué es lo que hoy día es una capacidad de uso suelo? ¿Alguien me puede decir que el lugar donde la Villa Monte, en el Valle Apalta, produce el mejor vino del mundo, es solo un terreno forestal? ¿Está mal lo que se hizo ahí? Yo fui la semana pasada y uno observa y uno dice, ¡qué maravilla! ¿Eso está mal? ¿Hizo mal el país? ¿Hizo mal ese propietario? Entonces aquí yo me voy formando convicción de que aquí tenemos que hacer una reforma a cómo se toman estas decisiones. Porque probablemente hay gente que lo hace muy bien y hay gente que lo hace muy mal. ¿Qué es lo que es un bosque nativo hoy día? Él decía algo muy bien. Hay bosques escleróficos o hay sectores incluso en nuestra región que se han quemado una y otra vez. Y que hoy día, en la condición que tiene el bosque nativo, que no es tal probablemente, está mucho más expuesto a la erosión y ¿no es cierto?, a la degradación del suelo, de lo que sería si alguien que tiene derechos de agua, ya dentro del otro tema, porque quienes tengan derechos de agua constituidos
y prefieren ocuparlos en cultivos de altísimo rendimiento en términos de calidad, porque uno se lo va a impedir desde el punto de vista constitucional. Ahí entramos a otro tema: agua, constitución, impuestos internos y toda nuestra normativa. Y lo que es la calidad de los bosques nativos, porque yo entiendo boldos de 200 años, a mí me tocó ver incendios en el sector de Yaquil, robles que uno lloraba. Pero también hay temas que tienen tal degradación que uno dice, pucha, ojalá pudiésemos establecer un sistema que nos permitiera proteger, pero también posibilitar que haya emprendimientos que son decisivos para lo que viene en el país. Y por lo tanto lo que han expuesto ambos son súper legítimos, pero creo que están en un área en que nuestras normativas, nuestras leyes, nuestras formas de hacer las cosas están superadas absolutamente por la realidad. Superadas absolutamente por la realidad. Porque así como hay gente que tiene derechos de agua y tiene paltos maravillosos que dan empleos, que producen, ¿no es cierto?, exportaciones, hay gente que lo ha hecho pésimo y en base a derechos de agua eventuales, ¿no es cierto?, han constituido cultivos de palto que han tenido que ser cortados y el suelo está peor que antes. Me gustaría que ambos dos nos dijeran y nos pudiesen ayudar en que las conclusiones que tenemos que sacar de esta comisión nos dijeran qué normativa, qué cosas tenemos que hacer desde el punto de vista de los cambios legales y de reglamentos y de ordenanza, ¿no es cierto?, respecto de compatibilizar el vino, no sé, Clos de Apalte, la viña Casa del Apostol, los Montes M, con que los suelos al final no tengamos suelos exclusivamente degradados. ¿Y cómo podemos hacer para compatibilizar esto? Que un suelo 6 o 7 en algún momento, hoy día puede ser un suelo 1 desde la perspectiva del cultivo que ahí se puede instalar en virtud de la producción y el crecimiento del país. Gracias. Diputado Barros, diputado González. Sí, voy a tratar de ser breve. Escuchando la segunda exposición, yo soy ecologista, presidente del Partido Ecologista Verde, así que hoy día estoy de guaripola de los ecologistas, tengo que defenderlo. Hay personas, y por lo que escuché, que piensan que somos simplemente individuos nostálgicos y nos conmocionamos, nos conmovemos y punto. Y vamos a llorar cuando un bosque nativo va a ser cortado por los animales, por las plantas. Nos conmovemos, es cierto, pero somos personas prácticas también. En mi región, la reserva de la biosfera Nevado de Chillán, Laguna del Laja, produce el 80% del agua que consumimos en la región completa, incluido Ñuble. Voy a hablar de las dos regiones juntas. El 80% se produce ahí. Si no existiera el bosque o se reduce el bosque, la temperatura haría que los derretimientos fueran más rápidos. Las napas de agua, la contención del agua como esponja que hace esa montaña, es lo que le da vida a toda la región. Entonces, en términos ecosistémicos, nosotros no podemos vivir, la humanidad no puede vivir sin que exista una cantidad de bosques suficiente. Hay una capacidad de carga que tiene cada territorio en que puede tal vez reducir el bosque, pero hay otra en que es muy peligrosa. Eso me doy cuenta que nunca se enseñó en las universidades. Hay gente que cree que sabe mucho de agricultura, pero no sabe de agua. Y aquí lo que está en riesgo precisamente es eso, en que los bosques nativos son ecosistemas sin los cuales el planeta no puede subsistir y las comunidades tampoco. Entonces, si solamente vale aquí el derecho de propiedad, entonces no hagamos planos reguladores, no tengamos leyes, cada uno es dueño de algo y hace lo que quiere en ese algo. En ese mundo simplemente nadie podría hacer nada porque los servicios ecosistémicos no estarían disponibles. Entonces a mí me parece de mucha gravedad lo que está ocurriendo de la permanente sustitución de bosque nativo. Las forestales terminaron de sustituir bosque nativo cuando los ecologistas en el mundo nos movilizamos. Yo tal vez no personalmente, pero Foresetic compró una página de New York Times y le dijo a Home Depot, que es un tremendo monstruo en Canadá y en Estados Unidos, no compre en Home Depot porque hay madera que sale de Chile de un bosque sustituido. Y ahí recién la Corma dejó de cortar bosque nativo para plantar pino y eucalipto, por lo menos en todos sus predios. Hoy día se van a gloria de que ellos, como de mutuo propio, tienen 180.000 hectáreas conservadas. Pero la verdad es que fue el movimiento ecologista el que le puso atajo. Entonces yo creo que también, primero debiéramos consensuar en valorar
qué es el bosque nativo, para qué sirve, y en mi región, con esto termino, Presidenta, cuando yo era core, está un ex intendente acá, que es diputado hoy día, antes que nosotros, gastábamos 5.000 millones de pesos al año, un 5% del presupuesto regional, en camiones Aljide. Y eso es porque no cuidamos los servicios ecosistémicos. Eso, Presidenta. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer a los expositores. Yo creo que casualmente se han colocado sobre la mesa dos grandes variables. Y yo me alegro, Presidenta, porque veo que la Comisión va a caminar por la vía de las soluciones, más que por la vía de simplemente consagrar posibles irregularidades que se hayan cometido, lo cual hay que hacer. Pero yo, como dijimos en la primera reunión, creo que lo fundamental es cómo caminamos hacia el futuro. Estos temas son de tal complejidad que ese es el motivo por el cual yo he venido planteando incansablemente la formación de una comisión forestal en esta corporación, porque es la única manera de tener el tiempo suficiente para poder hacer una revisión a fondo de la legislación actual y comenzar a proponer una legislación, como decía el diputado Barros, que esté a la par con lo que es el mundo hoy. Yo creo que aquí estamos hablando de dos grandes variables. Yo durante 3 años trabajé con la Dirección de Presupuesto en un primer intento de una ley de bosque nativo, pero claro, mi contraparte era la Dirección de Presupuesto y naturalmente que ahí siempre la polémica fue: esto es lo que hay que hacer, pero ¿cuánto le cuesta al Estado? Y estamos en condiciones de afrontarlo o no estamos en condiciones de afrontarlo. Y eso impidió en ese momento sacar una ley, la que posteriormente salió, pero con falencias que aquí han sido denunciadas como muy evidentes. Por tanto, aquí hay dos categorías de actuación que son distintas. ¿Cuál es el compromiso de Chile frente al país y frente a la humanidad para contribuir a través del bosque nativo a tener un ambiente sustentable ambientalmente? ¿Cuánto es eso? ¿Es lo que era el bosque nativo originalmente? Podemos tomar ese parámetro y decir, bueno, hemos perdido, no sé, 1 millón de hectáreas, recuperemos ese 1 millón de hectáreas, pero discutamos dónde lo vamos a recuperar, cómo lo vamos a recuperar, quién va a financiar eso. Y otra situación es la que planteaba Germán en términos de qué significa para un pequeño agricultor que tiene 60, 80 o 100 hectáreas y que la sociedad le está diciendo: usted tiene que cuidar esto en favor de un interés social, pero usted no va a tener ninguna remuneración por eso. Ahí hay un problema fundamental. A mí me parece bien la exigencia. Yo estoy de acuerdo con que ese propietario no corte. En general, hay excepciones. Pero ¿cuál es la remuneración? ¿Cuál es la remuneración por eso? Porque claro, o sea, si a mí me dicen que no corte y que no haga nada, bueno, hay mucha gente que lo quema. Hay mucha gente que lo quema. Entonces yo no quiero ir más allá, Presidenta, solo señalar que aquí, claro, esto rebasa el ámbito de esta comisión, pero podemos dejar enhebrados los grandes titulares de cómo avanzar. Eso, gracias. Don Jaime. Don Germán mencionó 396 hectáreas. No sé si eso es poco o mucho, en realidad. Poco. ¿Sí? Nada. Sí, perfecto. Yo quiero hacer una... primero, a mí me interesaría que los dos grupos, que los tres que han expuesto hoy día, nos pudieran hacer llegar
por escrito quizás lo que plantearon, con algunas observaciones que hay que cuidar lo escrito. Y lo segundo es la posibilidad de que nos envíen las modificaciones que ustedes crean pertinentes para la ley de bosque nativo. Porque sí, porque no solo tenemos hoy día que ver, sino las propuestas, ¿no es cierto?, que podemos entregar a la sala, y a mí me interesa mucho poder escucharla. Y yo creo que lo único que nosotros tenemos que pedir es que se cumpla la ley. O sea, nada más ni nada menos que se cumpla la ley. El problema es que hay una interpretación de la CONAF que no corresponde y que ha hecho vinculante lo que tiene que ver con el cambio de uso de suelo del servicio de puente interno, que tiene otra función absolutamente distinta. Y como se hizo vinculante, no había absolutamente ningún análisis, o muy precario, desde el punto de vista de lo que ustedes han planteado. O sea, si correspondía o no correspondía cortar ese bosque nativo. Entonces, hoy día se está usando otra triquiñuela, que estamos, no sé, yo pedí esta comisión y la hemos liderado para la firma y todo, de ver si en el pasado hubo agricultura en ese lugar. Entonces ya no es recuperar, o sea, es recuperar porque efectivamente hubo antes una agricultura. Entonces, el que fuera vinculante, el que lo entendiera así la CONAF, era el problema, porque no había los estudios, ¿no es cierto?, que ni siquiera la posibilidad, ¿no es cierto?, de determinar si eso era bosque nativo o no, dado, ¿no es cierto?, el concepto que nosotros incorporamos acá. Entonces, a mí me interesaría saber cuál es la opinión de ustedes de qué es lo que pasa con esto de cuando fue agrícola, después fue bosque nativo y hoy día quiere volver a hacerlo. Entonces, ¿cuál es la interpretación que ustedes le dan? Y a mí me parece... porque nosotros cuando hicimos esta ley de bosque nativo fue precisamente para poder estimular al propietario al tener este estímulo económico. Pero es que el problema es que y estoy hablando de todos los gobiernos, yo no estoy aquí diciendo de un gobierno y otro, de todos los gobiernos. Cuando nosotros preguntamos, veamos qué es lo que pasó con esta ley, porque la mayoría nos decía sí, sirve en términos conceptuales, pero en términos prácticos de cómo tú le entregas un dinero, un estímulo, ¿no es cierto?, al agricultor para que cuide, igual como lo hacemos con el patrimonio arquitectónico, etcétera. Entonces, la idea es que ustedes nos puedan decir cuáles son, a lo mejor no ahora, sino por escrito, lo que ustedes ven como complicaciones en esto. Les ofrezco la palabra. Voy a intentar responder porque es de distinta naturaleza, pero yo creo que hay un elemento, y en eso, aunque parezca sorprendente, diputado Barros, yo coincido plenamente con usted, que aquí estamos metidos en un problema que es más grande que esta comisión. Tal como usted dice, ya no tiene que ver con bosque nativo, con agricultura, con agua. Cuando usted plantea esas opciones de desarrollar agricultura, y uno dice, ¿por qué aquí sí, aquí se hace mal? Y yo creo que esto es un término que ya esta comisión lo tiene que haber escuchado muchísimo. Chile adolece de ordenamiento territorial. Si ese es el problema. Si aquí se debería definir dónde se pueden realizar las acciones, dónde existe el potencial, dónde se protege el suelo, dónde se... Pero esto, como no es... así es. Pero por supuesto. Entonces, yo sé que ese tema desborda absolutamente esta comisión, pero está claro que ese es un problema que golpeó con barrancones, golpea con... Ya ni siquiera tiene que ver solamente al ámbito del sector agrícola. Este ya es un problema del país, en el ámbito urbano, cuando cambian los usos del... O sea, esto... en ese sentido yo coincido con usted. En Francia hay espectaculares viñas, lo mismo en Alemania, pero no lo hacen en cualquier pendiente. Los cursos de agua efectivamente están con bosque nativo, las cabeceras de las cuencas sí se protegen. Entonces uno dice, aquí alguien pensó y alguien diseñó cómo es este paisaje. Pero no hay una ley de ordenamiento territorial vinculante. Entonces, desde esa perspectiva hay un tema bastante... Así es. Entonces,
voy a intentar responder algunas consultas, porque esto es de una magnitud mayor y yo creo que esto puede desviar el sentido del... Respecto a la consulta que hacía el diputado Labra, sí, el decreto ley 701 se hizo con una lógica del pasado, y uno tiene que entender que hay preceptos que no tienen mucho sentido. Respecto a lo que tiene que ver con el bosque nativo, sí, efectivamente se hizo una puesta a punto. Hoy el decreto ley 701 como instrumento que fomenta plantaciones ya no está vigente. Respecto a lo que planteaba el diputado Barros, sí, efectivamente, donde se puedan desarrollar las actividades, no hay por qué mutilarlo. Y como muy bien lo dijo usted, diputada, sí, no puede ser de cargo del propietario, y ahí me uno con lo que aquí indicaba, del propietario, el prestar un bien, un servicio público que es utilizado en este caso por quienes están agua abajo, agua, captura de carbono. Los de abajo reciben los beneficios, pero quien es propietario del bosque en realidad es un donante permanente, y ahí sí falta una mirada estratégica de parte del Estado respecto a qué hacer en ese sentido. Y coincido con usted, sí hay que cumplir las leyes, pero también yo creo que reconocer por parte del Estado, mediante algún literal de la ley 20.283, de los servicios que prestan los bosques, y que ese propietario no tenga que tomar la decisión de arrancar los naranjillos, sino que efectivamente él entienda que el Estado entiende la función que cumple y que recibe una reditúo por esa acción. No sé si me... En ese contexto se escucha así. Por ejemplo, quiero traer a colación la existencia, por ejemplo, de palma chilena, también es una especie en categoría vulnerable, igual que naranjillo. Palma chilena fue mencionada de existencia en la comuna de Paredones. Hoy día ya no existe ninguna palma chilena en la comuna de Paredones. Durante la época del siglo pasado y salió volcado finalmente dentro del libro de la supervivencia de Chile por los años 60, o la sobrevivencia de Chile, la existencia de un gran proceso de erosión, producto de una transformación de los bosques a otro uso de tipo o a otro tipo de uso que era agrícola. El profesor Luis González, en su libro sobre palma chilena, publicado el año pasado, mostraba o mencionaba que realmente existía palma chilena en la comuna de Paredones, pero los vestigios de palma chilena estaban 10 metros bajo la tierra. La palma chilena, los vestigios de palma chilena se encontraron en un pozo que fue cavado para seguir produciendo agua para la familia que estaba habitando en ese lugar, porque cada vez tenían menos agua. Tenían que seguir haciendo un pozo mucho más profundo y encontraron vestigios de palma chilena, 10 metros abajo. El uso agrícola en terrenos que no tienen un uso asociado a él produce una erosión excesiva, un gran proceso de erosión en estos terrenos, y finalmente entonces produce esta final pérdida de la capacidad de uso y estos problemas que tuvimos durante los años 60, y que por eso finalmente también existió el decreto de ley 701 sobre fomento forestal para recuperar terrenos que se encontraban en procesos de degradación importantes. Para eso un decreto con esas características es fundamental. Tenemos que recuperar millones de hectáreas. Y se tienen que hacer con algún tipo de fomento forestal, en un contexto de ordenación territorial, como Sergio también, en este caso, también nos vinculaba. Incluía la mantención de bosque nativo. Así es. Así es. Bueno, nosotros tenemos que irnos, tenemos las 10 que empezar. Muchas gracias. Ojalá nos puedan enviar por escrito las observaciones como la presentación. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se lo